TryStory nace hace 6 años atrás como una startup tecnológica enfocada en descomoditizar el commodity. Ese producto que se genera, que es un alimento que va al mundo, que impacta en las góndolas del mundo. ¿Cómo hacemos para valorizar mejor ese producto? Bueno, primero gracias por el espacio a Vaca Viva, por convocarnos a hablar de cuestiones que por ahí no son tan conocidas dentro del entramado o del ecosistema agroalimentario argentino. TryStory nace hace 6 años atrás como una startup tecnológica enfocada en descomoditizar el commodity. ¿Cómo hacemos para ese producto que se genera dentro de nuestra región, en el interior del país? Siempre nos gusta hablar en estos términos. Ese producto que se genera, que es un alimento que va al mundo, que impacta en las góndolas del mundo, que impacta en las mesas del mundo. ¿Cómo hacemos para valorizar mejor ese producto? ¿Cómo hacemos para que ese producto tenga mejor valor y que se reconozcan esas buenas prácticas que se generan en un país que tiene un origen o tiene una fuente de ingreso en justamente los alimentos que se venden al mundo? En todo ese proceso, con el equipo empezamos a investigar las cadenas de valor, entender y comprender cómo suceden las relaciones entre todos los actores. Investigamos cómo son los procesos y cómo hacíamos para poder valorizar ese producto. Claramente, enfocado desde el punto de vista tecnológico, teníamos que transferir información del origen hacia la mesa o el consumidor final. En todo ese proceso generamos lo que es un pasaporte digital de producto, que empieza a recopilar información de una semilla, que después pasa a ser un grano, y ese grano procesado pasa a ser un producto alimenticio. Sobre todos esos procesos generamos una evidencia tomada de manera automática y con la menor fricción posible, en la cuestión de que los actores de la cadena tienen que aportar de manera colaborativa, la trazabilidad colaborativa decimos nosotros, y también algo que se puede introducir y se puede ver mucho más ahora, que antes que empezamos 6 años atrás no se podía hablar de colaboración y no se podía hablar de plataformas interoperables. Y bueno, terminamos generando, como te comenté, ese pasaporte digital de producto que va a contar y cuenta cómo es el origen de ese producto. Claramente es que uno puede contar, evidenciar, puede tener un valor agregado mayor con respecto a ese producto. ¿Por qué? Porque está mostrando información del origen. Nos sorprende mucho las capacidades que tenemos como productores de alimentos en el mundo. Claramente producimos muy bien, tenemos mucha tecnología y bueno, creemos que tenemos que mostrarlo al mundo, y si la mostramos, eso se va a valorizar. Si valorizamos la cadena de valor, claramente las economías regionales van a estar mejor. Al poder verificar, poder demostrar, puedes defender tu producción y claramente somos más competitivos con respecto a estos países. Para nosotros sí o sí había que haber una injerencia de tecnología. Esto no puede ser una cuestión documental, física, sino que tenía que intervenir la tecnología. Claramente hoy con inteligencia artificial, con la digitalización de los procesos y toda esa información que hoy está disponible, pero está encapsulada en distintos lugares, lo que buscamos nosotros con el pasaporte digital, con nuestra plataforma, es poder comunicar toda esa fuente de datos, unificarla en un hilo conductor que es ese pasaporte digital, es decir, que sería poder identificar un lote específico de exportación. Una vez que está identificado, se asocia un montón de información con respecto a ese lote específico, y ahí estamos hablando de por lo menos de mínima 5 a 15 unidades distintas de información que se va juntando y va evidenciando procesos. Ese es el diferencial realmente, y por eso la idea es que te paguen más por tu producto. Nosotros comenzamos con la industria, era un producto que le servía a la industria, y como todos conocemos, las cadenas de valor agroalimentarias, la industria está integrada verticalmente o tiene contratos asociativos con la parte primaria. Entonces esa industria nos dice, bueno, vayan a la parte primaria. Cuando fuimos a la parte primaria, era difícil vender el producto, es difícil vender un software, es más fácil comprar una máquina que te genera una efectividad sobre tu producción. Entonces ahí empezamos a mirarlo de otra manera. Primero, principalmente, que el producto que nosotros hacemos, el productor no lo tiene que pagar. Eso es una gran barrera que uno empieza a bajar. Segundo, que tiene que estar conectado de manera automática, o sea que del productor necesitas que comparta los datos, nada más. Por eso te digo, un gran desafío fue primero hablar de plataformas interoperables, que no se hablaba nunca y hoy sí. Después de cuestiones de sostenibilidad, que hoy sí están hablando, y el productor está más instruido en respecto a eso y está más abierto a compartir la información justamente con ese objetivo. Pero claramente no tiene que pagar y sí tiene que tener una devolución por compartir información. Entonces, generamos un modelo de confianza para llegar al productor y ejecutar esto de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Qué sería eso? Si vos me compartís los datos, yo te voy a devolver algo, te voy a generar algún valor. A vos, principalmente primero.
Después, obviamente ese producto se va a poder vender con un diferencial de precio, pero primero te viene a generar un valor. Después que ese producto lo va a poder comercializar en distintos canales, con algún diferencial, no tiene la obligación, bueno, eso ya va a ser una opción para él. Entonces, ese tipo de modelos sí es disruptivo en este proceso. En el caso específico de inteligencia artificial, es algo que lo teníamos ya está incorporado dentro de la plataforma y está incorporado en el uso diario del equipo, pero principalmente lo que siempre tuvimos en cuenta es cómo haces para administrar la información para que la inteligencia artificial trabaje, digamos. Entonces ahí vamos al core específico más técnico de Trastory. A donde vamos nosotros es poder recolectar la información, digitalizarla, homogeneizarla y integrarla. Estoy yendo en cuestiones más técnicas. ¿Qué termina siendo eso? Poder tener bases de datos estructuradas, que es lo que no está sucediendo en Latinoamérica. Todavía estamos trabajando, todavía hay un proceso grande en conectar las plataformas, pero creemos que ese tiene que ser el primer paso. Y después de empezar a hablar, sí, hoy hay una moda de inteligencia artificial, parece perfecto, está bueno. El tema es que tenemos que entender qué calidad de bases de datos tenemos. Pensemos con un solo ejemplo claro, la cadena de valor agroalimentaria tiene mucha gestión documental de PDF o Excel. Nosotros tenemos un motor de inteligencia artificial que puede leer directamente ese Excel o ese PDF para integrar esa información dentro y colocarla donde tiene que ir. Se eficientiza muchísimo los procesos y creemos que la cadena hoy está necesitando esa situación. Por suerte nosotros estamos en muchas mesas, sea de Argentina y también mesas de afuera, y empezamos a conversar de estas situaciones, digamos. Hay visiones muy distintas desde afuera y te puedo decir de Capital también, de lo que sucede con la realidad productiva. Cuando uno vive en el interior entiende y comprende la realidad productiva de cada uno de los actores y al fin y al cabo el software o la solución que se intenta generar tiene que contemplar al usuario. Si no lo contempla, esas supuestas soluciones no funcionan. Porque ¿qué pasa? Ahí tenés un problema de implementación. Entonces, si no ponemos al usuario en el medio, a quién va a beneficiar, y si ese beneficio o ese nuevo software, app o lo que quieras proponer, no le genera un valor real o le genera más molestia que soluciones y no lo va a adoptar. Sin duda que van a ser de nosotros cuando vos ves el problema. O sea, si no vivís el problema no lo vas a entender completamente. Y por eso creemos que es muy rico que en el interior empiezan a suceder las soluciones. Realmente creemos que el interior tiene mucho potencial y la solución tiene que nacer de acá para afuera. Ha ido de menos a más la cuestión de la apertura. O sea, una cuestión son las palabras, otra cosa son las realidades. Hoy tenés mucho más espacio de trabajo para poder compartir ideas o procesos. Hablar de eso ahora está mucho más abierto que antes, eso es positivo. Segundo, hablar de una plataforma interoperable significa que ese productor o ese industrial alimenticio tiene que tener una solución completa de punta a punta. Una empresa tiene 3, 4 sistemas distintos, un productor tiene 4 o 5 apps distintas de información, no está todo englobado. Después tenés también, en lo que sí sucede en el agro, en Argentina, tenés muchas asociaciones de productores que también tienen su impronta tecnológica, tienen sus procesos, pero todo se trata de llenar una planilla más, de llenar un Excel más, de subir datos a mano. Bueno, eso no puede estar sucediendo. Bueno, por suerte las mesas sirven para hablar eso, para bajar barreras y decir, bueno, vamos a compartir datos y vamos a ir a un modelo de negocio unificado entre todos. En esta situación, en los ecosistemas emprendedores, los espacios de productores, se ha empezado a dar esta situación de poder resolver problemas porque los problemas no se están resolviendo. Y no lo resuelve uno solo, lo resolvemos entre todos. Bueno, ese espíritu está pasando. Hay un punto clave que creo que empezó a torcer todo este proceso, que es la sostenibilidad. Digamos, las cuestiones ambientales nos afectan a todos y todos somos parte del problema y parte de la solución. Entonces esa situación cambió muchísimo el punto. Si todos colaboramos y todos generamos un aporte sobre eso, hablemos de datos en el caso nuestro y después hablamos también de prácticas o buenas prácticas de producción, buenas prácticas aplicadas no solamente al agro, sino también en la industria. Si no compartimos, no comunicamos esa información, no nos hacemos parte del problema y obviamente todos tenemos que ser parte de algún tipo de beneficio, la sostenibilidad es algo que nosotros necesitamos hacerlo como sociedad directamente.
Y si no entendemos que eso es colaborativo con cada uno, esa es la cuestión por ahí que ha hecho cambiar muchísimo la mentalidad de todos los actores de la cadena. Después hay cuestiones coyunturales de Argentina que necesitan optimizar la cadena. De hecho, la cadena agroalimentaria es la que más deficiencia tiene en todos sus eslabones. Sí o sí se tiene que eficientizar, si no pierde el riesgo de no producir. O sea, también una situación crítica en cuestiones de números, porque los márgenes son chicos y hay que ajustar todos los procesos. Y por otro lado, la sostenibilidad nos ha llevado también que tenemos que hablar entre todos y decir, bueno, ¿cómo resolvemos esta situación? Los espacios como agroempresario, con Fer Vilela, digamos, en punta, claramente defender la bioeconomía, defender un agregado de valor en un proceso, en lo cual ese proceso tenemos que detectarlo, tenemos que medirlo y tenemos que llevar esa información hacia el que va a pagar ese proceso, bueno, lo tenemos que hacer entre todos. No hay uno solo que lo va a hacer. No solamente el productor, sino que tenemos que conectar información y tenemos que llevar esa información de manera seria y de manera sostenible. Sostenible que sea creíble y que podamos evidenciar ese proceso. Hay un montón de valor, como dice Fer, en la tierra que no estamos capturando. Y lo podríamos estar capturando si demostramos los procesos. Hoy no se muestra nada porque la cadena de valor tiene sus complejidades y tiene sus procesos. Pero bueno, trabajando en conjunto yo creo que podemos llevarlo hacia otro nivel.